Buenas tardes y bienvenidos al tercer debate de los sectores de la vanguardia. El tema de hoy tratará sobre el cambio climático. Para ello contamos hoy con tres invitados especiales. Nos acompañan en plató Carme Molist, payesa y ganadera, y Jordi Vigas, activista y uno de los fundadores de Greenpeace España. Gracias por acompañarnos. Gracias. Por otro lado, y en conexión desde Chile, tenemos con nosotros a Andrés Kogan Valderrama, sociólogo, experto en educación para el desarrollo sustentable y lector corresponsal de La Vanguardia. Hola Andrés, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Como ya sabéis, nos encontramos aquí para debatir sobre una de las problemáticas más importantes actualmente en el mundo, como es el cambio climático. Todos los presentes nos hemos afectados por esta cuestión, pero vosotros en concreto en vuestro día a día. Carme, estamos viviendo un contexto de gran sequía en Cataluña. ¿Cómo está afectando a los payeses y ganaderos? Con una gran preocupación, porque este sector le afecta mucho el hecho de que llevamos 3 años sin lluvias. Esto nos comporta que no tenemos cultivos de primavera ni de otoño para el ganado. Además, la calor afecta muchísimo al sector de las vacas. Llevan mejor el frío que la calor, entonces sufren estrés calórico. Y bueno, claro, bajan la producción, la fertilidad, sube la mortalidad y el trabajo lo dificulta. Tenemos que adaptarnos, les ponemos ventiladores, pulverizadores para bajar la temperatura. Y el otro problema importante es que no tenemos pastos, hay que buscarlos en lugares que sean de regadío. Las fincas dejan de ser productivas, pierden valor. Los costos suben, se elevan mucho porque, claro, hay que comprar los forrajes en lugares donde que si no llueve, a ver si las aguas van bajando de nivel, es muy preocupante, nos afecta a nivel con mucha preocupación, porque se ve que se acelera mucho este cambio climático. En las aguas que ya no hay reservas, entonces tampoco, si no hay reservas, tampoco se podrá cultivar en los sitios donde ellos sí que tienen más agua. Esperemos, seamos positivos y que esto también hay más cantidad de lluvias torrenciales que tampoco se aprovecha. Ahora se quedan en la costa y ahora no nos llegan estas lluvias de levante. Bueno, esperemos que cambie o que mejore. A ver si... De hecho, compartís en La Vanguardia unas fotografías muy impactantes de un rebaño de ovejas pastando en el meandro del Ter. Sí. Era un lugar que en teoría debería estar lleno de agua y no lo estaba. Las reservas que se terminan... ¿Qué te pareció vivir ese momento? Bueno, una gran tristeza produce. ¿Esta es la fotografía que compartiste? Sí, claro, esto es histórico, no se ha visto jamás esto. La parte positiva es que el ganado tampoco tenía pastos y aquí estuvieron un mes alimentándose de las hierbas estas, de donde debería estar lleno de agua. Tristes imágenes. Jordi, fuiste uno de los fundadores de Greenpeace en España. ¿Cómo ha cambiado el ecologismo desde entonces? ¿Crees que se ha demostrado que era necesario en ese momento y que ahora aún lo es más con el cambio climático? Bueno, los ecologistas antes parecíamos que fuéramos unos jardineros que en una Europa privilegiada nos preocupara el medio ambiente, después pasamos a ser considerados simplemente preocupados por el tramo final, o sea, como si fuéramos albañiles, pero pasamos a ser considerados unos revolucionarios del siglo XXI, cuando en realidad lo que hacíamos era tocar la campana de lo que estaba sucediendo. El relato que está haciendo Carmen se asemeja al que hacíamos hace 15, 20 años avisando que eso se iba a producir y no fuimos escuchados. Entonces lo peor, lo más lamentable es que teníamos razón. Es lo que más me irrita, no solo es traer malas noticias, sino que además me irrita haber tenido razón y haber avisado junto con la comunidad científica
de que nos íbamos a encontrar en un escenario donde la vida humana iba a perder una de las cualidades que teníamos, que era vivir en un ambiente muy favorable. Ahora estamos cuantificando los daños, se habla del aumento de fallecimientos tanto en verano como en invierno por la crisis climática, incluso hablar de cambio. Antes podía tener un aspecto positivo, el cambio no lo tiene en ninguna esfera de la vida occidental, pero también hay una deuda climática muy grande con el sur porque ellos están sufriendo realmente de una manera lamentable. Entonces nos quejamos que llegan los inmigrantes, pero nos fijamos que en sus tierras ya no se puede cultivar porque la sequía lo hace inviable e imposible y la única alternativa que tienen es intentar llegar a Europa. Claro, todo eso es una crisis sin precedentes, es una crisis que tiene unas bases biofísicas claras de una transformación climática que es devastadora en todos los ámbitos. Y La Vanguardia en este sentido, con Antonio Cerrillo, lo recuerda continuamente en sus crónicas, en sus artículos, que estamos ante eso, pero la reacción política es muy baja y la reacción ciudadana también, lamentablemente, también es insuficiente. Bueno, de hecho, tú también has escrito un libro que se llama el libro de las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar. ¿Qué relación tiene este libro con la situación actual que estamos viviendo? ¿Es el consumismo de la sociedad uno de los problemas principales? Sí, mucha gente cree que las 3 R's son las 3 R's del reciclaje. Es la reducción y reutilización y, si no queda más remedio, reciclaje. Por tanto, tiene que ser la tercera opción y no la primera. Nosotros estamos convencidos de que uno de los aspectos de la crisis climática es la crisis de los residuos, por la gran cantidad de residuos que no conseguimos reducir, que aumentan tanto los residuos en cantidad como en calidad y en tipología de residuos, sobre todo los plásticos. Los plásticos deben reducirse sensiblemente, pero empresas como Ecoembes intentan evitar diciendo que no hay problemas, que se van solucionando, pero en realidad los envases siguen subiendo, cada vez se recicla menos, cada vez se amontonan, hasta las papeleras de Barcelona ni siquiera tienen recogida selectiva. Las 26.000 papeleras que he contado yo que hay en Barcelona, ni siquiera eso se recicla. Con lo cual estamos ante un problema que se añade a la crisis climática. Gracias, Jordi. Andrés, ¿qué nos puedes decir tú sobre los efectos del cambio climático en el continente americano? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, América Latina, el Caribe, bueno, tiene una historia larga, como comentaba el expositor, con respecto a la deuda climática desde el norte global. Nosotros como países latinoamericanos vimos todos los efectos del extractivismo, de la desprotección completa de comunidades, de territorios. Los pueblos indígenas en América Latina son quizás los más dañados, los que más han sido perjudicados con estos megaproyectos extractivos a través de la minería, a través del agronegocio, a través de la petrolera o en el caso de Chile, el negocio forestal, por ejemplo. En América Latina sigue siendo lamentablemente muy golpeada, con estados, con gobiernos que no han estado a la altura y una región que tampoco ha estado muy unida al respecto, independiente que sea de izquierda, de derecha, progresista, conservador, ha demostrado que lamentablemente no se ha hecho grandes... No se ha cambiado la política finalmente con respecto al medio ambiente, sigue siendo distintos países subordinados a grandes intereses económicos, transnacionales, canadiense, europea, de distintas partes, y lamentablemente en un contexto de crisis climática o de emergencia climática que estamos viviendo, con incendios, por ejemplo, bueno, en Chile y en otros países, mucho incendio, con inundaciones, con cambio de temperatura muy alto. Estamos sufriendo las consecuencias por dos, porque claro, hay una desprotección. En Argentina acaban de elegir a un presidente que explícitamente es un negacionista del cambio climático, entonces, o sea, un ejemplo que es desastroso para América Latina. Ya una cosa, ya que no hagan mucho al respecto, pero que hayan presidentes que explícitamente digan que el cambio climático es un invento de los chinos, como plantea Javier Milei, me parece que es horroroso para el escenario latinoamericano y estamos sufriendo las consecuencias de ello.
Chile ha intentado a nivel constitucional, un intento el año pasado bien importante de declarar la naturaleza como sujeto de derecho, de generar distintos derechos, como el derecho humano al agua, por ejemplo, porque Chile, a diferencia de otros países de América Latina y del mundo, es el país quizás más privatizado y que el agua misma se considera a nivel constitucional como un bien económico transable en el mercado. Hay personas en Chile todavía que tienen tierra sin agua, agua sin tierra. O sea, Chile está completamente desregulado eso y el país quizás más neoliberal del mundo, y el año pasado tuvimos la esperanza de cambiar ese paradigma desastroso, antropocéntrico, productivista, neoliberal. Lamentablemente fue rechazada la Constitución y este año estamos en un nuevo proceso, pero ahora a la inversa, estamos con un proceso principalmente manejado y controlado por la ultraderecha en Chile, que es la que ha tenido más escaños ahí para el tema de redactar la nueva constitución, los constituyentes son la mayoría de ultraderecha, y aprobar una constitución que la naturaleza la niega, como a diferencia del año pasado, y habla de medio ambiente y desarrollo, pero finalmente se refiere a desarrollo económico. Ni siquiera es capaz la nueva constitución de hablar de desarrollo sustentable, que uno podría esperar. Ni siquiera eso, habla de un medio ambiente pero subordinado al desarrollo económico del país, lo que significa finalmente mantener el modelo productivo y económico existente en Chile. ¿Y cómo crees, Andrés, que se puede mejorar la situación? ¿Crees que es posible frenar el cambio climático? O sea, yo creo que todo es obviamente un desafío para todos los países, pero tienen que haber, también cambiar las distintas políticas, y también hay un tema de los sistemas de vida que hemos generado históricamente. O sea, le di ejemplo antropoceno, que plantea, bueno, muchos autores, muchos científicos, que finalmente estos sistemas económicos y la acción humana la que ha generado la situación actual a nivel planetario. Tiene que hacer una coordinación entre países, entre estados, entre comunidades, así aislado cada país. Chile, un país pequeñísimo, solo no va a poder hacer mucho al respecto, pero si tiene un trabajo coordinado con otros países de América Latina, podría hacer algo al respecto, podría disminuir los efectos del cambio climático, pero para eso necesita política y siempre pensar que lo medioambiental es político siempre, ¿no? No se puede en lo medioambiental, como ya la palabra medio ambiente es problemática, porque supone como medio ambiente, es como una cosa como media subordinada finalmente a criterios económicos. Entonces yo creo que sí se puede coordinadamente con políticas, con formas distintas de producir, agroecología, permacultura, bueno, distintas formas con modelos energéticos más sostenibles, por ejemplo. Chile tiene un boom de conflictos socioambientales en todo el país, de norte a sur, por las mineras, por las forestales, y ahí está lleno de conflictos, y tiene comunidades que están sin agua. En Chile literalmente se roban el agua. Entonces falta muchas regulaciones, falta política, falta mucho al respecto, y ponerle límite a estos grandes grupos económicos que con la complicidad de sectores políticos nos están llevando al desastre, y porque más que una crisis climática, una crisis civilizatoria. Esto finalmente, entonces siento que si no se cambia el paradigma, el modelo, esta idea de consumo ilimitado, de crecimiento económico ilimitado, que el trasfondo del desarrollo finalmente es muy perjudicial, y estamos todos colonizados con esta idea del crecimiento económico para siempre, independiente de los límites físicos del planeta, que finalmente es una locura a nivel físico, pero se sigue imponiendo esta idea del mundo, del campo de la economía, más neoliberal, más neoclásica. Gracias. Karma y Jordi, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho Andrés? Totalmente. Yo creo que sí, que el reconocimiento de que existe una deuda climática con el sur y una deuda ecológica es un reconocimiento de que parte de los esfuerzos del norte para hacer frente a la crisis climática consisten en transferir recursos, transferir tecnología y reconocer que existe esa deuda. Sin reconocimiento de la deuda no puede haber cancelación de esa deuda, y es un tema que queda siempre para el final, cuando en realidad podría ser un estímulo para nuestra economía el devolver al sur la deuda esta que existe, y a devolverlo en parte con tecnología que existe para evitar que la combustión, porque en realidad estamos hablando de la combustión de los bosques, la combustión de los combustibles fósiles, como la causa última del calentamiento global. Y en ese sentido yo creo que existen alternativas, existe un modelo económico más enraizado en el territorio que lo contempla, y que lo que falta es esa voluntad política, que queda diluida por otras aparentes prioridades que existen,
que nos hacen olvidar las soluciones de fondo, que son los que realmente podrían evitar los efectos más graves de esa crisis climática, porque los efectos ya existen, no es el futuro, es el presente el que hay que enfrentar. Pero creo que él ha enfocado bien este tema en un país transversal donde existe desde el clima más extremo en el norte y el sur, ¿no?, de Chile. Pero es un ejemplo de un país muy avanzado, más avanzado que nosotros en algunos aspectos, y que debemos considerarlo con una alianza entre norte y sur al respecto, ¿no? ¿Y tú, Carmo? En nuestro caso sí que notamos que esto que pasa en los veranos, incendios, no se había visto nunca. Antes en el invierno hacía frío, se veían los canábanos de hielo. En las balsas que teníamos para dar de bebida a los animales había un hielo. Ahora esto no lo vemos, y hace bastantes años que hace unos inviernos muy poco fríos, y esto es necesario para la vegetación y para las plagas. Necesitan los inviernos más fríos. En los veranos no se había visto nunca las olas de calor que tenemos. Cada vez estamos ganando más récords de temperaturas, y esto para nuestro sector es muy nefasto. Es lo que te iba a preguntar precisamente ahora. ¿Cómo ves el futuro del trabajo del campo? Bueno, hay que adaptarse. Ahora ya se está planteando que si esto sigue en esta dirección, habrá que tomar medidas y cambiar el tipo de las granjas que ahora están libres. En los años 70 estaban las granjas cerradas. Entonces se vio que para el bienestar animal se necesitaba las vacas estar en el aire libre. Ahora estamos en el aire libre y es un problema estos veranos tan calientes, estas temperaturas tan elevadas. El ganado vacuno en invierno resiste el frío, pero las temperaturas estas tan elevadas no de ninguna manera, no les afecta muchísimo. Y ahora se está planteando si estas granjas volverlas a encerrar, climatizar las granjas para que no tengan estas temperaturas tan elevadas, no sufran este estrés calórico que nos produce, que el ganado no lo puede soportar. Yo quisiera ofrecer una fórmula para resolver la crisis climática, que es la CRC, que es calcular e informar, reducir y compensar los efectos que tiene la acción humana sobre su entorno. Si siguiéramos esta fórmula en todas las actividades, tanto domésticas como generales, económicas, calcular, reducir y compensar, tendríamos la fórmula para poder resolver la crisis climática. ¿Y cómo crees que podemos instaurarlas en la sociedad, esa fórmula? Bueno, calcular en casa el impacto climático de nuestra actividad doméstica, tanto en los suministros como en el propio funcionamiento del hogar, y los materiales que necesita para funcionar de una manera normal, pero también en las fábricas, también en los talleres, también en los periódicos, calcular su impacto ambiental, reducirlo y compensarlo. Eso también lo podría hacer La Vanguardia o lo podría hacer el ayuntamiento, etc. Es una fórmula sencilla, como es la de las 3 R's, pero que nos ayuda a entender qué prioridades existen y el cálculo de las emisiones, su reducción y su compensación. La compensación puede ser una dinámica económica también muy positiva. También sirve para la ganadería, pero sirve para todo, y es una fórmula bien sencilla. Sí, yo creo que el rol principal de la educación, yo creo que la educación ambiental, yo trabajo en el campo de la educación, en distintas temáticas, y yo creo que la educación es fundamental ahí, ver el tema del currículum, sobre todo el currículum escolar. La sustentabilidad tiene que estar presente desde la primera infancia, de los más pequeños, pequeñas. Tiene que ser central la sustentabilidad. No puede ser algo electivo, un taller específico de reciclaje. Tiene que cruzar todas las materias, todas las asignaturas y romper paradigmas también. Pues esta idea de ciencias naturales, por un lado, ciencias sociales, por otro.
esta idea tan antropocéntrica de dos polos nos ha hecho mucho daño también, porque son ideas que se han ido instalando durante décadas, durante siglos. Yo creo que tiene una mirada sistémica siempre, y eso se tiene que instalar en los colegios, en las escuelas, los distintos institutos, y también los medios de comunicación son importantes. Yo siento que la escuela es fundamental. En Chile prácticamente la educación ambiental es algún taller específico para los interesados, interesadas. No, la educación ambiental tiene que darse fuerte en los colegios, tienen que los estudiantes conocer miradas distintas, alternativas, y obviamente el tema de los pueblos originarios es fundamental, los pueblos indígenas, obviamente, y cómo se vincula también la sustentabilidad con la interculturalidad, por ejemplo. Yo creo que ahí tenemos un desafío súper grande en Chile, en América Latina y en todo el mundo de instalar una medida de sustentabilidad fuerte en los colegios y poder educar en temas, por ejemplo, de consumo, el día de consumo responsable, por ejemplo. Finalmente es cuestionar un poco las bases como de la civilización que estamos viviendo, que es una civilización de la muerte, como plantean los pueblos indígenas. Yo creo que ahí tenemos una tarea muy importante a nivel de educación. Eso. Mucho trabajo que hacer. Y yo también creo que en esa educación ambiental que marcas, que es muy importante, tiene que haber una visión metabólica de nuestro hogar, una visión metabólica de nuestro organismo y una visión metabólica de la sociedad. Es decir, si yo consumo demasiados recursos, caigo en la obesidad, ¿no? Y dónde van a parar esos residuos, en este caso personales, son un aspecto a tener en cuenta, pero también la ciudad debe tener presente el consumo de recursos externos al territorio, de cómo se metabolizan, cómo se usan esos recursos y qué residuos genera. Si tuviéramos una visión metabólica de la política y una visión metabólica de las ciudades, de las comarcas, de las explotaciones ganaderas, esa visión metabólica nos ayudaría junto con el calcular, reducir y compensar. Pero esa visión no existe. Se esconden los residuos como si no existieran, se desconoce la cantidad de recursos que, por ejemplo, en Barcelona consumimos del exterior y el grado de eficiencia dentro de la ciudad de esos recursos que consumimos en forma de combustibles, en forma de alimentos, tenemos una visión equivocada. Yo lo hice en casa cuando hice el libro Por un buen clima y calculé en qué consumíamos recursos, ¿no? Y descubrí que lo primero es que generábamos muchos residuos del gas, en segundo lugar de los residuos, y la electricidad quedaba en tercer plazo, cuando en realidad nos habíamos acostumbrado a decir apaga la luz en casa como fórmula de educación ambiental. En realidad la combustión de gases es lo que realmente tiene más impacto en el funcionamiento de esa dinámica de metabolismo doméstico, ¿no? Mucho trabajo por hacer, ¿no? Nos queda. Sí, pero hay que ver estas tareas como el hacer deporte. El hacer deporte es beneficioso para todo el mundo desde todos los puntos de vista. Claro, no me refiero a deportes extremos, pero el deporte normal es una actividad en la cual los beneficios son netos para todos y de una manera u otra hay que entender la lucha contra el cambio climático como un deporte, una actividad que tiene muchos beneficios para la vida humana y para la vida individual, ¿no? Es una actividad que beneficia. Sí, sí, porque si seguimos sin hacer nada, nos va el planeta. Claro. No sé. Sí, sí. Gracias. Andrés, ¿estás de acuerdo con lo que han dicho? Sí, totalmente de acuerdo con lo que plantean los dos. Sí, le di una educación ambiental primero que sea súper vivencial, obviamente, y ahí enseñar el tema de la huella de carbono, la huella hídrica, obviamente, el deporte fundamental, obviamente, ahí como prevención, obviamente. Yo creo que ahí hay un tema ahí muy importante, el tema de educación ambiental, pero desde la vivencia misma, con respecto a los sujetos de su impacto en la naturaleza, me parece súper relevante y fundamental y urgente de impulsarlo en todos los lugares. El mismo Manuel Baquedano sacó un libro sobre esto de el impacto de la huella de carbono de uno individualmente, ¿ya? Pero también no basta eso, también hay que reformular todo el currículum, siento,
escolar con respecto al tema de la naturaleza y dejar de ver la naturaleza como algo externo y vernos como parte de la naturaleza. Ese es el cambio. Si en la medida que no nos veamos parte de la naturaleza, vamos a seguir explotándola, seguir contaminando, seguir consumiendo, porque no nos afecta por esta idea antropocéntrica de que somos algo externo a la naturaleza y los seres humanos seríamos casi unos extraterrestres finalmente, que no somos parte y que no dependemos de la naturaleza. Entonces siento que es muy importante cambiar el paradigma de esta mirada tan antropocéntrica histórica que se ha construido por siglos en todo el mundo. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado al tercer debate de los lectores de La Vanguardia. Nos vemos en el siguiente debate y gracias a todos por vuestras opiniones y por asistir. Gracias. Gracias a todos.